Buenas tardes a todos. Vamos a dar hoy continuidad a esta serie de revisiones sobre las sondas a tórax y las complicaciones eh, generales pues, secundarias al procedimiento. Hoy nos corresponde entonces hablar sobre fugas aéreas. La revisión está a cargo del grupo C. Estos son como los tópicos a revisar dentro de este tema. Vamos a empezar por la introducción. Entonces, la definición de fuga aérea en este contexto hace referencia al movimiento de aire hacia el espacio pleural y generalmente está determinado por un trayecto fistuloso, o ese es el origen de la fuga aérea. Y la definición está establecida como una fuga aérea persistente, aquella que se presenta o persiste más allá de los 5 a 7 días de tener pues el drenaje pleural a través de una sonda tórax. Hay dos tipos de origen principalmente, que sería una fístula broncoalveolar o una fístula, perdón, broncopleural o una fístula alveolopleural, ¿cierto? En la fístula alveolopleural, que como lo vamos a ver hacia adelante, es la más frecuente, lo que ocurre es una comunicación desde la sección o desde las partes más distales del parénquima pulmonar hacia el espacio pleural. Y en lo que respecta a la fístula broncopleural, lo que ocurre es una comunicación entre una zona más central o más medial, como un bronquio fuente o un bronquio segmentario, hacia el espacio pleural. Es de conocimiento general para todos y es importante que tengamos presente que la mayoría de las fístulas o de las fugas aéreas van a tener una resolución de forma espontánea o con un manejo conservador, y un menor porcentaje van a requerir intervenciones y un estudio, digamos, más prolongado en el tiempo. En cuanto a la epidemiología, entonces serán múltiples las causas que lleven a generar este tipo de complicaciones, pero entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, el barotrauma en los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica invasiva o ventilación con presión positiva, el neumotórax, que puede ser de origen traumático, espontáneo, en pacientes que, por ejemplo, se les accede con un catéter venoso central, o secundario a otro estado como una neumonía que termina siendo un proceso infeccioso y necrotizante y genera pues un proceso fistuloso. Es una entidad frecuente. En al menos 50% de los pacientes con neumotórax van a evolucionar con una fuga aérea. Y también lo vamos a ver mucho en el posoperatorio de pacientes que se someten a lobectomía o a cirugías reductoras de volumen pulmonar, hasta en un 26% y 24 a 46% para la segunda. Así como también va a estar muy presente en los pacientes que se someten a ventilación mecánica invasiva, y de esos pacientes, sobre todo los que tienen desarrollo de una fístula broncopleural persistente, de difícil manejo, por las complicaciones pudieran derivar en una mortalidad que oscila entre 67 a 92%. Entre los factores de riesgo, entonces, es importante destacar que la población que padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de asma, o aquellos que tienen un volumen expiratorio forzado en un minuto disminuido, o un hábito de tabaquismo, o antecedentes de sarcoidosis, sarcoma, pues van a tener una mayor predisposición a desarrollar en su evolución una fuga aérea, así como los pacientes que están inmunosuprimidos con diabetes mellitus, o el sexo femenino, y también de la mano con la inmunosupresión, el consumo de esteroides, pues estará también determinando ese factor de riesgo. En cuanto a la fisiopatología, entonces es importante entender que en un ciclo respiratorio vamos a tener unas diferencias de presión, y entonces tenemos una presión inicialmente en la vía aérea que inicia pues desde la tráquea, y otra presión que va a estar en el espacio pleural, que generalmente es negativa, entre 0 a menos 10 centímetros de agua. Una resta entre esas dos presiones va a determinar la presión transpulmonar, que en últimas va a determinar lo que es el volumen corriente o el volumen tidal, que sería la sumatoria del total de una inspiración y una expiración completa. En una acumulación o una fuga de aire hacia el espacio pleural, lo que vamos a encontrar entonces es una disminución en ese volumen pulmonar y un aumento en la resistencia del pulmón, y una disminución en la elastancia del pulmón, que es como la capacidad de regresar a su posición o a su configuración normal. Y eso va a generar algo que se llama fenómeno de robo, que es una dificultad en generar ese intercambio gaseoso,
y a generar una acumulación o retención de dióxido de carbono con una menor tasa de oxigenación. Entonces, una vez que tenemos un paciente con una sonda tórax, nos debe preocupar siempre revisar si ese paciente tiene o no la presencia de una fuga de aire. Inicialmente la valoración va a hacerse como se haría de rutina en cualquier otro paciente con otra enfermedad. Es una evaluación clínica y en esa evaluación podemos encontrar que los pacientes tengan disnea, dolor torácico, enfisema subcutáneo, que estén taquicárdicos, taquipneicos y claramente la evaluación en el drenaje pleural, en el pleurovac, con la presencia de las burbujas, con la supresión de la succión. Una vez que se haya cerrado la succión, se debe evaluar la presencia de las burbujas y si eso está presente durante la respiración, que ahorita lo vamos a clasificar, pues nos va a hacer el diagnóstico de la fuga aérea. Una vez que lo hemos clasificado y que ese paciente se ha determinado, digamos que se le va a hacer un manejo conservador inicialmente, pero ese manejo conservador ha fallado, entonces debemos pensar en cuál es el origen que está determinando esa perpetuación de la fuga aérea. Y es donde retomamos el concepto del que hablábamos inicialmente de la fístula alveolo-pleural y la fístula broncopleural. La primera, entonces, como lo decía inicialmente, corresponde a la mayor tasa o la mayor cantidad de casos de fuga aérea. Es la menos mórbida, la que va a tener una solución con el manejo conservador, que en el tiempo podemos, y en lo que revisamos no hay una temporalidad establecida para definir que hay un fracaso en el tiempo al manejo conservador, pero sí que claramente la clínica del paciente, si se deteriora, pues va a determinar que avancemos en los manejos invasivos y dejemos a un lado ese manejo conservador. Y de otro lado, la fístula broncopleural, pues determinará entonces una mayor morbilidad y va a requerir estudios adicionales para identificar el sitio donde se encuentra la fístula y de esa forma realizar la intervención. Entonces, esta clasificación, digamos que es la clasificación tradicional que conocemos y cuyo autor es Serfolio, que nos habla entonces de 4 grados de severidad de la fístula, que valora frente al paciente, revisando el pleurovac en fases de la respiratorio. Entonces empecemos con la más grave, que a su vez es la menos frecuente, que es la grado 4, donde se nos dice que es una fuga aérea que está presente, las burbujas están presentes durante todo el ciclo respiratorio, es decir, durante la fase de inspiración y la fase de expiración, no se agota esa fístula y generalmente casi siempre está relacionada con pacientes con grandes fístulas broncopleurales. Para las grado 3, que también siguen siendo menos frecuentes, pacientes que la fuga de aire va a estar presente en la fase inspiratoria. También se deben a defectos grandes, principalmente en una fístula broncopleural. Las dos siguientes son menos graves, ¿cierto? La grado 2 que ocurre en la fase expiratoria. Entonces, para esta parte vamos a entender que el compromiso sobre todo va a estar generado por una fístula alveolo pleural y que se agota. Y esta en su evolución casi siempre va a cambiar a ser una fístula de menor grado leve, como lo que sería en la fístula expiratoria forzada, que solamente, en la fuga, perdón, expiratoria forzada, que solamente la vamos a identificar con el paciente haciendo una expiración forzada o durante la tos. También los sistemas de drenaje nos ofrecen algunos una graduación que nos permite valorar entonces también ese grado de severidad de la fístula, entendiendo cada una de esas columnas como que a la vez que va progresando la presencia de las burbujas, vamos a ir clasificando como un mayor grado de severidad de la fístula. Entonces, para esta escala, por ejemplo, que va de 1 a 7, siendo 7 pues, la configuración de alto grado de severidad. Una vez que, entonces, como lo decía, realizamos ese diagnóstico, el paciente tiene una fístula, tiene una fuga aérea, perdón, y esa fuga aérea ya la clasificamos en bajo o de alto débito o severidad, entonces le vamos a ofrecer, si corresponde al caso, inicialmente un manejo conservador, que ahorita lo comentaremos. Pero si ese manejo conservador falla, el paciente persiste con la fístula, como lo decía, será importante conocer la localización donde está el defecto.
Y en ese estudio, en ese análisis, deberíamos proceder con una radiografía de tórax que incluso la deberíamos tener antes, que la información que nos va a generar sobre todo es la persistencia de un neumotórax u otras lesiones en la pleura, pero continuando con mayor profundidad deberíamos revisar la tomografía de tórax que nos va a aclarar entonces si el paciente cursa, por ejemplo, con una complicación de una neumonía o presenta una masa pulmonar en el parénquima o presencia de bulas. La tomografía en general tiene un rendimiento bajo para definir o diferenciar más bien entre una fístula y la otra, sobre todo cuando obedecen o son secundarias a un neumotórax espontáneo. Cuando no tenemos claridad haciendo estas pruebas o hasta esta parte, entonces debemos continuar con una realización de una fibrobroncoscopia flexible y en esta lo que vamos a intentar inicialmente será revisar a través de una oclusión secuencial con un balón endobronquial que se ubica inicialmente en los bronquiofuentes si hay un agotamiento de ese burbujeo o de esa fuga. De esa forma se continúa el estudio hacia una de las dos ramas principales y deberíamos observar que al ocluir esa fuente respiratoria principal o esa fuente de ventilación principal, se debería agotar si de ese lado está el defecto, la fuga que estamos observando en el paciente. Si haciendo estas pruebas no se agota, lo que deberíamos pensar es que el paciente o el caso que tenemos eh, tiene de por sí un defecto o una falla en el sistema de drenaje y no como tal que el paciente tenga una fístula que esté generando la fuga. Asimismo, se pueden hacer otras pruebas como instilación endopleural de azul de metileno que nos va a permitir caracterizar si hay fugas desde el parénquima pleural.
tratamiento quirúrgico. Usualmente el tratamiento no quirúrgico, perdón, destinado a aquellos pacientes con alto riesgo quirúrgico, posoperatorios mayores, pacientes que no desean una intervención quirúrgica adicional o en los cuales pues el riesgo es mayor que el beneficio. Entonces, en cuanto al tratamiento inicial, tenemos estos tópicos para el manejo conservador. Inicialmente, todos estos pacientes deberían tener un drenaje pleural, una sonda tórax que facilite la salida de la fuga aérea para varias cosas. Primero, poder cuantificar cuál es el tipo y el grado de la fuga aérea, poderla observar en el tiempo si es una fuga agotable o es una fuga persistente. Adicional a eso, el manejo de estos pacientes debería estar asociado con el control del dolor, analgesia y oxigenoterapia. La medición y la observación, saber cuál es la etiología de estas fugas aéreas, como José se los mencionó, las etiologías pueden ser varias, pero en el contexto posquirúrgico, pensar si de pronto es un muñón bronquial que se abrió, si es una lesión del parénquima pulmonar, si es una lesión asociada a la ventilación mecánica. En pacientes con trauma, pensar si es una lesión asociada al barotrauma, contusiones pulmonares o inclusive por lesiones bronquiales directas de ramas principales o segmentos bronquiales. Adicional a eso, también descartar si el espacio pleural no está infectado, es decir, pensar si de pronto estos pacientes pueden requerir cubrimiento antibiótico adicional al manejo de la fuga aérea, y en aquellos pacientes en los cuales por una fuga aérea mayor de alto grado persistente, en los cuales los pacientes presentan un enfisema subcutáneo severo, pacientes que presentan enfisema inclusive en tórax, cuello o hasta región abdominal e inguinal. Algunas guías también mencionan que ese enfisema subcutáneo debería tratarse con alguna incisión pequeña a nivel del tejido celular subcutáneo y drenajes o masajes que pudiera facilitar el drenaje de ese aire a nivel del espacio subcutáneo, porque puede ser una causa de alarma, de estrés o ansiedad que se suma más al cuadro de la fuga aérea de los pacientes. Entonces, otro ítem importante que la literatura recalca es si estos pacientes deberían tener succión o no succión, además de la sonda pleural. Este estudio es un estudio que comparaba ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Eran 6 estudios que comparaban en posquirúrgicos de resecciones pulmonares y en el posquirúrgico inmediato a esas sondas a tórax se les dejaba succión negativa. Y realmente la evidencia sí dice que durante el primer día, inclusive los primeros días postquirúrgicos, a los pacientes se les debería ofrecer una succión continua a bajas dosis, idealmente entre 10 o menor de 10 centímetros de agua, y que esto puede facilitar una menor estancia hospitalaria, la menor presencia o incidencia de fístulas prolongadas e inclusive ayudando a dejar espacios pleurales libres o reducción de la tasa de NPMs. Adicional a eso, los pacientes que están en ventilación mecánica invasiva, hay algunas conductas que en las salas de cuidado crítico se podrían realizar para disminuir la presencia de fugas aéreas. Una de ellos es todo paciente que está en ventilación mecánica invasiva y que yo tengo una fuga aérea, lo primordial para estos pacientes es sacarlo de la ventilación mecánica, porque por la presión positiva va a facilitar que esa fístula sea persistente y no me permita un adecuado sello de las pleuras y pues un adecuado cierre de la fístula. Entonces, en estos pacientes se recomienda que la PIP sea baja o se reduzca con el tiempo, que el volumen corriente también sea bajo y que el número de presiones o el número de presiones positivas en el ventilador sean el más bajo posible. Esto con la finalidad de promover el cierre del defecto pleural y pues por lo tanto de la fuga. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, entonces tenemos en la literatura grandes opciones, pero realmente se clasifican en 2 grandes. Uno, que son aquellos pacientes con fístulas que ya son diagnosticadas y evaluadas y que tienen aproximadamente un diámetro mayor de 8 milímetros, que son aquellos pacientes a los cuales se les podría utilizar o plantear un manejo endoscópico con dispositivos implantables, que ya les mencionaré algunos, y en aquellos pacientes con unas fístulas de menor diámetro, aproximadamente menos de 8 milímetros, en los cuales yo les puedo ofrecer un manejo broncoscópico también, con la aplicación de agentes hemostáticos para el cierre de esas fístulas. Entonces, eh, idealmente el manejo no quirúrgico, como ya lo mencioné, son aquellos pacientes en estado crítico, en ventilación mecánica, pacientes que no son candidatos a una intervención quirúrgica abierta, que ya fueron llevados a un postquirúrgico mayor, que están en estado de sepsis o aquellos pacientes que no quieren alguna intervención quirúrgica adicional. Entonces, en los agentes químicos realmente tenemos, la gran mayoría son agentes hemostáticos locales como cianocrilato,
o inyecciones a nivel del trayecto de la fístula, que lo que facilitan es unir los bordes de la fístula y permitir un sellado, pero con unas tasas de recurrencia muy altas. Y los agentes o dispositivos implantables que tenemos disponibles, algunos de ellos son estos. El primero es el dispositivo Amplatzer, que funciona como una especie de filtro que tiene dos caras. Lo ideal es poner, hagan de cuenta que funcionan como eh, sí, como dos caras, una aquí que se va a dejar en el borde externo de la fístula, una circular completa que va a estar adherida a la fístula y una cara anterior o medial que va a estar adentro de la fístula. Entonces realmente este dispositivo facilita el cierre de la fístula, tiene mejores tasas de cierre que los cierres quirúrgicos, que los cierres hemostáticos, perdón, y importante es que son medidas temporales. Usualmente uno espera que el cierre de estas fístulas sea aproximadamente en un par de semanas, pero que estos dispositivos se podrían inclusive llegar a dejar por un mes, 12 meses, facilitando el cierre y posteriormente su retiro. Otro tipo de dispositivos son los estén en vía aérea. Para esto se debería hacer idealmente una broncoscopia previa para facilitar la medición de cuál es de largo la fístula que se evidencia, en qué tipo de segmento está comprometida y qué tipo de diámetro de estén yo iría a utilizar. La literatura dice que aproximadamente se debería realizar una medición aproximadamente de 20 milímetros adicional al borde proximal y al borde distal del estén para facilitar un cierre completo de la fístula, y que usualmente estos estén pueden ser de dos tipos, o de tipo siliconado o de tipo metálico, y que dependiendo del material que se utilice y dependiendo del contexto del paciente del cual yo esté hablando, dependerá si se realiza un retiro temprano o no. Y finalmente otras técnicas como son los tapones o bobinas endoscópicas o endobronquiales, que realmente la evidencia no nos habla mucho de ellos, son técnicas que todavía vienen en auge, aún con bajos reportes de casos, y en los cuales las combinaciones de estas técnicas con otro tipo de técnicas ha demostrado una mejor tasa de éxito. Otras técnicas adicionales está la presencia de pleurodesis química, que es la aplicación de un agente esclerosante a nivel de la pleura parietal y la pleura visceral, que lo que va a facilitar es como un acoplamiento entre ambas pleuras, disminuyendo así el espacio pleural y facilitando el cierre de la fístula pleural. Esto sobre todo utilizado en pacientes con fístulas pleurales prolongadas, en los cuales yo sospecho que el origen no es una lesión bronquial o segmentaria, sino más una fístula alveolo-bronquial. Usualmente, pues el agente esclerosante que más se utiliza es el talco, aunque también hay descrita literatura de otros agentes, inclusive la presencia de reportes con solución yodada. Otro tipo de pleurodesis que también está descrita para estos pacientes es la pleurodesis con sangre autóloga, que consiste en una extracción realmente de sangre del mismo paciente, aproximadamente de 50 a 100 cc, los cuales se estilan por una sonda tórax o un catéter a nivel del espacio pleural, se deja un tiempo prudente, esto facilitando también una respuesta inflamatoria a nivel de las pleuras parietal y visceral, y facilitando así también un cierre a nivel de este espacio pleural. Otro tipo de técnicas que realmente tiene mayor evidencia en el uso de fístulas broncopleurales son la utilización de válvulas endobronquiales. Realmente esos son dispositivos unidireccionales que lo que permiten es la salida de aire sin la entrada de la misma. Ya les mostraré una imagen para que se entienda mejor. Realmente están muy documentadas y basadas en la literatura para el uso y el manejo de estos pacientes, autorizados por la FDA. Hay varias casas comerciales, pero la FDA solo tiene autorizado dos tipos de válvulas para la utilización de pacientes con fístula persistente y en contextos de pacientes que fueron llevados a resecciones quirúrgicas de segmentos o lóbulos pulmonares, y pacientes que fueron llevados a reducción de volúmenes por enfermedad bulosa. Son técnicas mínimamente invasivas, pero no quiere decir que no tengan complicaciones. Entonces, estas son las dos válvulas que están autorizadas por la FDA. Esta válvula, que está descrita como una válvula en forma de paraguas que se acopla y se implanta adecuadamente a nivel del diámetro bronquial. Idealmente ellos escriben que son útiles en aquellas fístulas broncopleurales en los cuales la fístula está comprometida a nivel de broncos segmentarios. Y este tipo de fístula, que ya les mostraré un video, que es la válvula tipo CIFAR,
que es una válvula tipo que ellos describen como pico de pato, como lo ven aquí, que permite que cuando entre el aire, perdón, que permita que sale el aire, pero a medida que vaya a entrar, la válvula se cierre, permitiendo como esta forma de pico de pato. Entonces, las válvulas bronquiales, como yo lo mencioné, lo que permite realmente es el cierre de la fístula con el tiempo, excluyendo el paso de aire a nivel del bronquio o del bronquio segmentario responsable de la fístula. Son dispositivos también que son temporales e idealmente se deberían realizar su retiro a la sexta semana de su implantación. Idealmente estos pacientes antes de la implantación de las válvulas, como ya lo mencionó José, deberían tener una fibrobroncoscopia para evaluar adecuadamente dónde está la fuga aérea, evaluando también una oclusión segmentaria con un balón que facilite la identificación adecuada de dónde está el segmento comprometido lobar, y esto evitando excluir segmentos que sí tienen una adecuada ventilación y evitando hipoxia a los pacientes. Y aquí les mostraré este video gráfico como pues realmente de la casa comercial, que ellos hablan pues de cómo vía broncoscópica con un fibrobroncoscopio flexible se llega al segmento bronquial comprometido y se realiza el despliegue de la válvula haciendo que salga aire pero que no entre nuevamente con la expiración. Se describe también que se podrían llegar a aplicar varias válvulas porque tiene varios diámetros cuando son segmentos varios comprometidos. Y esta es un video en vivo de cómo esta es la guía que tiene el broncoscopio de cómo se despliega la válvula, y ahorita más adelante se ve cómo se abre ese pico de pato cuando se hace una inspiración y se hace una expiración. Entonces ese es el pico de pato que permite la salida de aire, pero no la entrada de aire. Bueno, y finalmente, el manejo quirúrgico de estos pacientes realmente está muy delegado a una consulta por cirugía torácica, lo describen casi todas las guías que nosotros revisamos. Estos pacientes deberían tener una consulta temprana para evaluar qué pacientes realmente ameritan un manejo quirúrgico y cuáles sí un manejo conservador. Entonces, el manejo quirúrgico realmente en la literatura lo dice que está destinado a aquellos pacientes que fueron llevados a un posquirúrgico, una resección pulmonar, y en los cuales yo evalúo una fístula broncopleural, en los cuales yo sospecho que probablemente haya un muñón bronquial que esté comprometido, en los cuales se debería realizar una reintervención, evaluar si ese muñón bronquial requiere una rafia o inclusive una segmentectomía o una lobectomía adicional del compromiso por la fístula, en aquellos pacientes también en los cuales hay barotrauma, ya sea por ventilación mecánica o por trauma per se, por trauma de tórax, y en los cuales yo sospecho una fístula broncopleural y sospecho una lesión bronquial, deberían ser pacientes que deberían ser llevados a manejos quirúrgicos para una rafia a nivel del bronquio. Aquellos pacientes también en los cuales se sospecha que el muñón bronquial pueda tener alguna fuga adicional, están descritos la realización de colgajos musculares con el uso de serrato, de pectoral mayor, de dorsal, inclusive de peritoneo, para hacer un adosamiento de ese muñón y facilitando así o previniendo una fuga aérea. En aquellos pacientes en los cuales yo tengo fístulas grandes, como ya lo describí, mayores de 8 milímetros, y en los cuales yo no les pudiera llegar a ofrecer un manejo broncoscópico como una válvula endobronquial, podrían ser pacientes también candidatos a manejos quirúrgicos. Y en aquellos pacientes en los cuales en una intervención quirúrgica inicial yo o el, como cirujano se identificó una lesión bronquial y que la cual se busca reparar. Adicionalmente, también aquellos pacientes que son llevados a reducción de volúmenes como enfermedad bulosa o bulectomías, también se les puede facilitar un manejo quirúrgico mediante toracoplastias, resecciones segmentarias pulmonares adicionales. Aquellos pacientes en los cuales se sospecha que adicional de la fístula hay presencia de empidemas o contaminación del espacio pleural, se podrían llevar a cirugía torácica videoasistida para el drenaje de esos espacios pleurales, cubrimiento antibiótico, soporte ventilatorio. Y finalmente en aquellos pacientes en los cuales yo tengo una fuga aérea persistente, en los cuales también hay una infección de un espacio pleural como empidemas a repetición, aunque la literatura la describe,
También describe que son intervenciones quirúrgicas con alta tasa de morbimortalidad que inclusive ya no se realizan con tanta frecuencia, como es la presencia de pleurostomía abierta, como lo describe en esta imagen, que es realmente hacer una ostomía por la caja torácica, retirando 2 o 3 espacios costales y facilitando la exteriorización de la pleura, facilitando como la granulación y permitiendo ahí la salida de todo ese débito necrótico pleural y pues finalmente la salida del aire del espacio pleural. Finalmente, como algoritmo de manejo, encontramos este descrito en la guía de la Asociación Torácica, los cuales ellos describen si, cuando yo tengo una fístula, usualmente si realmente tendría que hacer 2 preguntas. Si mi paciente es sí o no candidato a manejo quirúrgico. Si lo es, considerar manejo quirúrgico vía toracoscópica. Si no, considerar si realmente mi paciente es candidato a un manejo broncoscópico. Si es paciente candidato a un manejo por broncoscopia, considerar el tamaño de la fístula para considerar si le puedo hacer un manejo vía con una válvula endobronquial o con agentes hemostáticos. Y finalmente, considerar si simplemente mi paciente es candidato a un manejo conservado. Como conclusiones, entonces nosotros tenemos que las fugas aéreas pulmonares son una patología frecuente que aunque usualmente en el gran porcentaje de pacientes resuelve, puede llegar a generar potencialmente complicaciones graves, que su diagnóstico temprano, su manejo y seguimiento es como el pilar y la clave del tratamiento, que el tratamiento se debe individualizar de acuerdo a la etiología del paciente, al contexto clínico del paciente e inclusive a sus comorbilidades y que ante la sospecha de una fístula broncopleural siempre se debería descartar un compromiso del bronquio fuente o del bronquio segmentario. Gracias. La sesión, profe. Sí, de la negativa, pero la presión. Menos 20 máximo lo había pensado. Estudio Era más conservado. la percepción, pero presión negativa estaba escrita en aquellos pacientes con motores espontáneos. Hasta menos 20, profe. Digamos, como... No, profe. Presión negativa por encima de la una pista. El manejo es conservador con una succión, o sea, le podemos dejar succión al paciente hasta 7 días, profe. Estoy confundido, profe, no. Realmente 48 horas uno esperaría que ayude a la succión, como lo describía la succión realmente va de 5 a 10. Hasta 20 centímetros de agua. Ningún artículo habla de dejar la succión 7 días. Es que en 7 días usted ya debió haber retirado el tubo. Sí, tanto que lo que decía Camila expandir. Perdón, no, la confusión es inicial con la definición, profe, no. Es expandir, ya está el equipo hablando a que no se preocupa, es el tema que ya va a tener presente. Sí, pero también, o sea, las pleuras se terminan pegando. Ustedes han visto que cuando hacemos una toracoscopia
O sea, una reintervención por biotoracoscopia de forma temprana, a 4, 5, 6 días, el pulmón está mucho más pegado. Entonces, el proceso inflamatorio también va a ayudar a esa cicatrización de las, de la fuga. ¿De acuerdo? Entonces, creo que dejar una sonda con succión más allá de 5 días, ¿sí? No tiene ningún beneficio para el paciente. ¿De acuerdo? Yo no sé, ¿vos qué piensas, Pacho? Sí, en este tiempo no se ha visto ni se ha demostrado tampoco el beneficio. Lo que sí quería en trauma, aquellos pacientes que tienen una fístula, como nosotros la tipificamos de alto débito y pulmón no expandido, pues esos pacientes tienen que ir directamente a broncoscopia para descartar una lesión central y si no la tiene, ir a biotoracoscopia y cerrar la fístula. No tiene otra opción. Aquí no tenemos más opciones de todo este tipo de sellantes, ni una pleurodesis les va a servir. Eh, el paciente lo que tiene es una lesión de parenquima pulmonar, seguramente extensa o profunda, que una vez se descarte por broncoscopia, que no sea una lesión muy central, debe ir a biotoracoscopia y cierre y rafia pulmonar. De acuerdo. Entonces, por eso las traqueotomías. Por las traqueotomías usted tiene que verificar cuando hace una traqueotomía que no le vaya a quedar abierto, claro, porque si no, ahí va a tener, se le va a perpetuar la fuga. La traqueotomía funciona muy bien sola en lesiones muy periféricas, pero cuando usted tiene una lesión más hacia el centro del pulmón, obligatoriamente tiene que hacer rápida esos bronquios que usted abiertos. ¿Listo? Eso es un tema interesante, es un tema que mucha gente da como por fácil y una fístula cronificada es terrible para el paciente y para el cirujano. Porque terminan esas ventanas de Clagett, que fue esa última que vos mostraste, que es hecha para empiema. Primero, recortar 3 arcos costales es una inestabilidad mecánica de esa reja costal. Y segundo, es el paciente botando material purulento y respirando por un hueco gigante. Entonces, a eso es lo que no queremos llegar. ¿De acuerdo? Eso, muchachos, muchas gracias. ¿Quién presenta la semana entrante?